¿Cómo están amigos de Radio Iglesia Viva y de Diaconía, este canal de televisión? En YouTube estamos en la Casa Maurer con uno de nuestros obispos, Monseñor Toribio Ticona. Es mi paisano y le agradezco de todo corazón por estos minutitos. Monseñor Toribio, siempre hemos querido tener unos minutitos con usted porque informalmente hemos dialogado muchas veces y tiene tanto usted que compartir y que contar. Vamos a hacer un poquito de eso en estos minutos hoy día, Monseñor. Muchísimas gracias. ¿Quién es Monseñor Toribio para la gente que nos escucha, que nos ve? ¿Dónde ha nacido? ¿Quiénes han sido sus papás? Monseñor, adelante. Ante todo quiero agradecerte, Pepito, por este servicio que haces a la conferencia por dentro de mi persona. Yo he nacido en la provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, un 23 de mayo de 1937. Tengo ya 79 años, al año voy a cumplir 80, aunque por ir al cuartel por necesidad de mi familia tuve que aumentarme un año. Pero después he vivido siempre en Potosí. Soy hijo de una mujer humilde y sencilla que no sabía leer ni escribir y de un papá que no le he conocido, pero que era campesino, minero. Monseñor Toribio, ¿cómo ha nacido su vocación? Hoy estamos en una crisis vocacional y es bueno y hace bien conocer la vocación también de nuestros pastores. ¿Cómo fue? Si nos puede contar un poquito lo que usted sabe. El año 1955, en mi parroquia donde vivía yo, parroquia La Inmaculada Concepción, llegaron los padres belgas, porque Papa Pío XII había dicho que en el mundo iba a darse una revolución, sobre todo en la clase minera. Entonces ellos vinieron a formar la Juventud Obrera Católica, la Liga de Trabajadores Mineros, pero sobre todo la GEC, el Movimiento de Estudiantes Católicos. Yo fui dirigente y miembro de la JOC, de la Juventud Obrera Católica, y trabajando con ellos, un día me invitan, me dicen, ¿no te gustaría ir de misionero a Atocha, al sur de Potosí? Bueno, yo acepté, aunque yo tenía a mi mamá que mantener y a mi hermano menor, al Agustín. Entonces ellos dijeron, nosotros vamos a darle algo cada mes, pero quisiera decir, sí, me fui. Entonces en Atocha ya era el campanero, el secretario, pero sobre todo también director de obras de la Casa Cural, y aprendí también, y ya sabía ser albañil, entonces colaboré mucho y los padres se impresionaron, los belgas. Y un día de esos me dice un padre, Enrique Kungrans, un belga, ¿no te gustaría estudiar todavía? Me dice, no, porque yo hace tiempito he dejado, he decidido solamente trabajar, ser obrero. Ya antes había trabajado como constructor en albañilería, ayudante por supuesto, en la Cervecería Nacional Potosí como jefe y después en mecánica de automóviles, ayudante. Y en último, estando trabajando en las minas privadas de Potosí en el Cerro Rico, vino el encuentro con padres belgas y me fui con los padres a Atocha, al sur del departamento de Potosí. Y allí me dijeron, ¿no quisieras ir a estudiar todavía? Entonces yo dije, pero ya que voy a poder, ya soy de edad. No, nosotros te podemos mandar a un seminario de vocaciones tardías en Santiago de Chile, donde había un Monseñor Larraín. Entonces me mandaron, estuve casi 2 meses, pero la cordillera de los Andes, que hacía mucho frío en el seminario conciliar de Chile, tuve que volver a Bolivia, pero sobre todo porque me preguntaron la historia de Chile y la geografía de Chile. Claro, en grandes rasgos conocía dónde estaba Chile, cuál era su capital, pero más de Chile no conocía nada. Entonces me volví y entré en el seminario San Cristóbal el año 1960. Monseñor, sabemos que usted ha trabajado de todo, como nos acaba de comentar, en la construcción, también en la mina. ¿Qué otros cargos o qué otros trabajos has realizado, Monseñor?
Bueno, en mi pequeñez, de juventud o de niño ya, empecé a vender periódicos Rebeldía de Potosí, que entonces era el único periódico, y después comencé a lustrar zapatos, lustrabotita, y en fin, todo lo hacía por amor a mi madre, por la economía de mi familia, pero me fue en todas esas cosas la mano de Dios visiblemente y no me arrepiento de haber trabajado con los belgas durante 7 años sin que me pagaran a mí, sino gratuitamente. Pero la vida me ha compensado y ahora soy solvente, no necesito casi nada y tengo que agradecer a Dios ante todo, pero también a los padres belgas, quienes fueron para mi padre, hermano y amigos que me colaboraron y yo me llené de hecho al trabajo que tenía que realizar. Monseñor, en algún momento nos compartió usted que también fue autoridad. ¿Dónde fue eso y bajo qué circunstancias? En la provincia de Gualberto Villarreal fui 13 años de alcalde municipal en el periodo de los gobiernos de facto, de los militares. Me nombraron porque era un pueblo donde llegué, no había autoridad, nada, y la empresa Nito, japonesa, Mining, hacía lo que quería con los trabajadores, con el pueblo civil. Entonces yo me emprendí haciendo aprobar en el Senado el presupuesto económico de la alcaldía, donde nominalmente debía recibir un sueldo, pero sabiendo que era un pueblo pobre y necesitaba también hacer pequeñas construcciones, la iglesia, la placita, el kiosco, entonces no cobré nada, pero trabajé de lleno y lo más lindo para mí era, además de ser párroco de Chacarilla, provincia de Gualberto Villarreal, era al mismo tiempo alcalde municipal. Y allá hice mucho todo. Como alcalde hacía comprar los impuestos, construcciones, y como sacerdote la evangelización, sobre todo. Siempre me acordaré cuando llegaban los efemérides, tanto del departamento, tanto de fiestas así religiosas. Entonces, en 6 de agosto sobre todo, los mineros bajaban 700 con sus uniformes de los japoneses que dieron guardatojos, su ropa de trabajo, sus máquinas perforadoras, y yo rendía como alcalde primeramente, pero la Eucaristía como misa de acción de gracias por el Día del Trabajo. E inmediatamente me sacaba los ornamentos y comenzaba también el acto cívico como alcalde municipal. Fue una experiencia tan bonita que de verdad fue el señor y tata de esos pueblos, porque todo estaba bajo mi dominio, lo que ningún otro padre o nadie puede hacer. Pero yo me arrojé a esas cosas y me salió muy bien. Señor Toribio, tuvimos la suerte de conocer, aparte de su familia, su hermano Agustín, también a su mamá, que le gustaba mucho cantar, sobre todo en quechua. ¿Qué recuerdo usted guarda como hijo de su mamá, Monseñor Toribio? Bueno, mamá fue verdaderamente, con la bendición de Dios, una mujer que me acompañó toda mi vida desde que fui ordenado sacerdote, porque ni bien me ordené después del seminario de estar 7 años en Sucre, me lo llevé a mi mamá y a mi hermano. Mamá dormía en un costadito al suelo, yo al otro lado al suelo y mi hermano al otro lado, y así comenzamos. Pero fue una maravilla porque no había ni casa cural ni nada, pero fue una gran experiencia y me sirvió de mucho. Y mamá siempre cuando viajábamos desde Chacarilla a La Paz, a La Paz, pero sobre todo a Potosí, mi tierra natal, me contaba todos los cuentos, me lo cantaba. Yo conozco 40 cuentos por lo menos en quechua, ya me estoy olvidando, pero Monseñor Edmundo me ha dicho, ¿por qué no grabas, los recopilamos y así tienes un recuerdo? Pero a veces no soy tan vanidoso. Ahora he aceptado este interview de mi vida antes de morirme, pero después he pasado siempre en el anonimato, sirviendo a Dios ante todo, sin nada de ostentación ni orgullo, ni jactancia, sino humildemente. Y eso me alegra porque Dios visiblemente en mi vida me ha ayudado. Monseñor Toribio nos decía al principio, prácticamente 80 años, cualquier persona
seguramente más de una vez hace una evaluación de su vida. En nuestro caso, Monseñor, el sacerdocio, usted ha sido sacerdote, obispo. ¿Cuál es la evaluación, el pensamiento que usted tiene ya en esta etapa de su vida? Bueno, estoy muy contento y agradezco a Dios de haber sido alcalde municipal, pero sobre todo también dirigente del norte de Potosí y del centro minero siglo XX Catavillalaba, mina convulsionada de la clase obrera. Allí siempre mediaba el problema de los militares con los mineros. Y me iba bien, he sido capellán también del regimiento 21 de Infantería Andino. Entonces he hecho todo y he hecho la pulpería barata con ayuda de Holanda. He trabajado también en la cuestión de viviendas, tanto en Chacarilla como allá, para facilitar la vivienda con una cuota mínima de 100 bolivianos. Y porque hacía esos servicios, Dios también me ha compensado, me regalaron 2 lotes en el plano para escogerme que donde yo quería. Y todo eso le vendí, y fui acumulando dinero, tengo bastante y he pensado antes de morirme, después de evaluar mi vida, mi condición social, mi pobreza, he pensado construir un edificio en Potosí, en mi tierra natal, para los niños pobres. Monseñor, hoy hablamos mucho de vocaciones, nos preocupa que hay pocas vocaciones, que hay que orar más a Dios. Pero sobre todo a los jóvenes que nos pueden escuchar o nos pueden ver, Monseñor, ¿usted cómo les animaría? ¿Qué significa, qué ha significado, qué significa para usted el sacerdocio? ¿Y cómo le explicaría a los jóvenes lo que significa esta vocación, Monseñor? Bueno, viendo en esos tiempos la necesidad de sacerdotes, en vista de que los padres belgas para poder confesar utilizaban que yo sea el traductor, he sido traductor de confesiones secretas, por supuesto, pero nunca he dicho a nadie nada, sabiendo que tiene su sigilo sacramental, que no se puede decir nada después del sacramento. Pero también yo diría a los jóvenes, si en su vida han sentido el ejemplo de unos sacerdotes, pero sobre todo de misioneros, y si Dios les llama, deben seguir adelante contra viento y marea. No siempre las cosas de este mundo, aunque nos atraen a todos, pero sin dejar eso, se puede seguir al Señor. Así he seguido siendo autoridad, siendo dirigente, siendo también un poco político en la cuestión de sacerdotes del tercer mundo, y me gustaba. Entonces he conocido a grandes hombres sindicalistas, he conocido a dirigentes políticos. En fin, la vida me ha dado esa gracia de rolarme con gente obrera, con gente sindical, con gente política, y por eso cuando vine tanto para Patacamaya, tanto después de obispo, no me ha costado nada porque la vida me enseñó como una escuela de vida donde tuve que resolver todas las cosas que se presentaban. Monseñor, justamente en esa línea también le conocemos por la cercanía que tiene con el presidente Morales y otros dirigentes. ¿Qué evaluación hace usted de esa relación? Es importante acompañarles también a la clase política. ¿Nos puede contar un poquito de esa su amistad, Monseñor? Bueno, al presidente actual, al Evo, le he conocido en las marchas que pasaban por Patacamaya. A los mineros les daba con alimentos de Cáritas, un ají de fideo, pan, desayuno, les alojaba en las aulas del colegio que tenía allá. Y entonces, pero también cuando hubo el enfrentamiento entre campesinos mineros que no querían dejar pasar por Patacamaya, he sido mediador frente a los militares. He dicho siempre a ellos que si no les dejaba la historia iba a condenarles, y si había un enfrentamiento con un hospital tan pequeño, con 11 camas, ¿dónde se iba a poner a la gente? Entonces ellos me hicieron caso, permitieron dejar pasar a los mineros, y entonces llegamos a La Paz, y Gonia se escapó entonces. Evo me quería mucho porque era un hijo de un minero y además hablaba quechua y también aymara.
Entonces se impresionó y tuve que celebrar una misa en plena carretera porque hubo 2 muertos en Patacamaya en esas circunstancias. Lo que me decepciona es, todos son jactados, en fin, todo. Yo he pasado en el anonimato sabiendo que he estado muy comprometido con el problema de los pobres, de los mineros y mediador frente a los gobiernos de Sánchez de Losada, de la oligarquía, en fin, de todas esas cosas. Y ya desde niño, porque cuando el PIR, el Partido de Izquierda Revolucionario, la Rosca, todos en Potosí, he participado en la Revolución 28 de enero dinamitero en Potosí. Después he participado en la Marcha por la Vida que ha partido desde el siglo XX. En Calamarca he podido sentarme con mi ponchito y mi solideo diciendo, soy obispo, y en fin, he hecho todo lo que he podido, pero Dios me ha inspirado en eso. Nunca he tenido miedo, ni he sido cobarde, he enfrentado todas las circunstancias de la vida. Y por eso pido tanto a los sacerdotes, tanto a los jóvenes y a todos en la vida, cuando uno tiene un ideal, debe seguir contra viento y marea, y aunque ese rato no se ven los logros, pero posteriormente uno puede tener la satisfacción de haber cumplido lo que uno tenía que hacer nada más. Monseñor ha hecho muchas cosas en su vida. ¿Hay algo que todavía no haya hecho, que le gustaría hacer, algo así como un sueño que siempre ha tenido, Monseñor? Cómo no, mi enfermedad del Parkinson, ante todo, es lo que me impide un poco. Si no, podía continuar todavía asesorando, yendo también a las comunidades, en de mineros, todo. He querido hacerlo, o lo he hecho en Chacarilla, pero en una escala pequeña. Pero me hubiera gustado en nivel nacional, porque Gregorio Iriarte, ahora muerto ya, pero me decía, tú eres uno de los obispos jóvenes, tu prelatura tiene tantos sacerdotes puros jóvenes, ha sido verdaderamente una bendición, un buen trabajo. Y mi antecesor López de Lama viniendo me felicitó diciendo que has hecho muy bien. Entonces todo eso me animaba. Yo quisiera seguir, pero a pesar de todo eso, sigo en el Colegio Santa María, en la Unidad Educativa Santa María de la calle Vallivian, esquina Loaiza, de la iglesia que es de la JOC, y ahí soy el presidente ejecutivo, y todavía controlo, y estoy contento porque no estoy así, porque dicen cuando ya la edad avanzada, cuando uno trabaja ya empieza a morir o se enferma. Yo me siento bien. Aquí, claro, por el cambio de clima un poquito me afecta, pero después me siento bien todavía. Dios querrá alguna cosa que todavía quiere que haga, lo haré con mucho gusto. Sí, Monseñor, alguna vez nos contaba que ha estado varias veces en Europa. ¿Tiene alguna relación, incluso de anécdotas que nos contaba alguna vez? Sí, en Europa he estado en Roma, en Cáritas Internacional, donde tengo una anécdota de que después del cambio de directorio, un africano obispo se levanta y dice, ahora, queridos hermanos, tengamos la valentía de irnos para que entren otros, y era para reírse. Después, en la Unión Europea, he tenido el discurso de 10 minutos sobre la realidad campesina minera, y ahí me han dado $7,000 de regalo en un sobrecito para sus gastos. Y ahí he dicho en broma también, por favor, cuando me necesitan, llámenme, nomás voy a venir. Y así, tengo buenos recuerdos. He contado también lo que en Chacarilla construí una iglesia, tomando cerveza, desafiando a un minero, dirigente sindical, que me decía, este cobarde, este pollerudo, que el otro. Y como había trabajado en las minas, le dije, mira, no soy lo que tú piensas, te desafío en la mina a hacer taladros, carroneos, perforar todo, porque sabía. Entonces me dice, no, yo te desafío a tomar cerveza. Y él estaba mareado, por supuesto, y yo no había comido casi 2 días nada en las comunidades, y entonces
tomamos 1, 2, él se rindió y me dijo, ahora eres desde ahora mi amigo, pedime lo que quieras. Como yo no tenía una iglesia grande, sino una capilla pequeñita, les digo, reúne a toda la clase trabajadora, hice la estrategia en una esquina, un minero, otro minero, para que me apoyen en el ideal de construir una nueva iglesia. Entonces construí, y entonces digo siempre eso, gracias del desafío de tomar cerveza, y en Alemania sale en Paulinus, en una revista, un obispo en Bolivia construye la iglesia tomando la biero, que es la cerveza. Así, buenos recuerdos de Europa, donde iba, se los cantaba en los colegios donde estaba, les enseñaba a contar en aymara quechua los números, les hacía entender las partes del cuerpo humano, ampara, pej, tac, concord, todas, decía, se impresionaban los niños, les enseñaba a cantar también en quechua, a veces también en aymara. De verdad, me entregué al Señor en todo, inclusive en las reuniones de la conferencia episcopal, o lo mismo allá en Roma, cantaba para toda la gente. El Yaribí de la madre. Y me puyo, Hakaipuyo, ya no hay esposa y cama, mamá y Juaca en Inchari, puyo mancutis, bien cantadito. Oh, todo se impresiona. Entonces había señores que me decían, toma para tus gastos. Era pues una gran alegría. Y por eso, ya tuve la suerte también de tener una madre política europea. Yo estaba en Washington, Ruy de Lumenvite, estudiando pastoral, y una señora había visto que yo cada domingo que iba a celebrar, me iba, sino y mi comida era bier, papas fritas y hamburguesa. Entonces había visto eso y dice, te vas a enfermar, ¿por qué no vienes a mi casa? Me fui, pues después un día me dice, en mi vida he pensado tener un hijo sacerdote, no quisiera ser mi hijo. Me dice, sí, no hay ningún problema. Entonces me adoptó, pero no con papeles, nada, sino como su hijo. Y donde iba de vacación o cada año que me llamaba, de mi brazo agarrando, mon fils, mi hijo, Ebek, mi hijo obispo. Entonces íbamos a Inglaterra, España, todo eso. Oh, la vida me ha compensado, pero nunca he escatimado en nada. He seguido siempre adelante, haciendo todo lo que me pedían. Y creo que podemos, por la fe, decir visiblemente, cuando uno hace el bien, Dios le ayuda. Claro, he tenido también fallas como todo humano. Algunas veces sé enojarme, sé castigar también. Sin querer siempre me acordaré. En mis tiempos cuando fui a Callapa, al lugar de campesinos, en Todos Santos traían la cabeza del difunto en putrefacción. Dije, ¿eso te gustaría a ti que te traigan también tu tojolulo? Está bien, anda, pónselo. Y con una llave le di así, le hice un tajo y me arrepiento, de verdad, así. Pero después en otras cosas, el chiste más grande también fue de que, estando viviendo en Chacarilla, al lado vivía un ingeniero, me dice, tata, las ovejas están mal. Aquel minero tiene 3 mujeres. Entonces, como era alcalde y sacerdote, yo me voy y le digo, ahora estoy viniendo como sacerdote a pedirte que no te está permitido vivir con 3 mujeres o con 2 mujeres. Voy a volver otra vez, pero en la tercera, como alcalde municipal, te voy a votar por inmoralidad de la empresa. Entonces reaccionó. Después de un tiempo me encuentro en el alto, me dice, tata, ya no tengo 3 mujeres, vivo con una sola. Me invitó un fricasé con mi cervecina, y cómo cambió la acción de Dios. Uno a veces hace sin buscar logros, pero se ven nomás los logros posteriormente. Fue interesante también ese acto en mi vida. Y así muchas otras cosas que ahora me olvido. He cruzado el río de Saguadero, por ejemplo, a vado. En un momento podía llevarme el río, o en cambio hundirme, pero como un patito así haciendo, he salido haciéndome llevar a la orilla del otro lado,
¿Qué cosa no he hecho por el Señor? Hasta me he hecho enterrar con mi jeep. Yo mismo, como sabía de mecánica, en 24 horas he desarmado y lavado con diésel el motor, y entonces he parado bien y después le he vendido. Era un regalo de los padres belgas. En esos tiempos todavía no tenían los padres movilidades, sino yo ya tuve. Y así. Mi mamá, por ejemplo, cuando llegaba del campo, por ejemplo, después de atender 3 lugares, 4 lugares, cansado, me hacía esperar con comida caliente envuelto en unos trapos y me decía, hijito, ya está caliente. Y me acostaba y después de comer decía, mami, contame un cuento. Mi mamá como loca contando y ella durmiendo. Cada cosa que me acuerdo. Mi madre fue verdaderamente mi ángel de la guarda, una mujer humilde y sencilla que me ayudó muchísimo. Y por eso, en gratitud, le he comprado el lote de terreno en Cochabamba, en el kilómetro 7, en Concordia, donde está para mi hermano, para mí y mi mamá. Mi mamá ya está enterrada. Cuando yo muera me voy a enterrar también al lado de mi mamá, humildemente. Aunque ayer antes me decía, por lo que eres obispo tienes que enterrarte en la catedral. Pero yo no quiero eso, prefiero, vine a este mundo muy humilde y pobre y quiero morir pobremente también. Y con lo que tengo de dinero ahorrado voy a construir un instituto, una casa para niños pobres de mi barrio. En fin, será ese el recuerdo que deje para que algunos se me acuerden de mí. Gracias, monseñor. Sí. Muchísimas gracias. ¿De qué?